Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en casa, dándole gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios como en otro tiempo no lo habíamos hecho con esta intensidad, con esta humildad, con esa necesidad de Él, de que nos siga manteniendo en pie en esta 7ª semana de estudio, que nos siga manteniendo con un corazón en gozo, en contentamiento, encendida nuestras lámparas, dándole gracias a Dios y orando, porque así sea también en tu casa. Y si no ha sido así, orando porque suceda, porque tengas un corazón receptivo, un corazón con hambre de ser saciado, saciedad que no te da el mundo y no te la da un alimento físico, sino solamente el que viene de Él, de su amor, de su palabra, que sea provista tu casa de aquello que necesites para voltear al cielo y decir, Señor, sé que fuiste tú, porque todo lo que nos hace voltear al cielo es una bendición. Así que también te quiero pedir que ores por nosotros, que ores por mi familia, para que sigamos enviando este mensaje a más personas, que sigamos compartiendo, que Dios nos mantenga en pie sobre esta roca firme que es Él, que nos mantenga a todos sanos, que nos mantenga también a ti cuidados y provisto de lo necesario para poder seguir compartiendo su mensaje. Hoy le doy gracias a Él, porque el corazón de mi casa, mi corazón, el corazón de mi familia está en sus manos, en su soberanía, en su total control. Te invito a que hagas lo mismo y no olvides orar también por nosotros. Te lo vamos a agradecer mucho y que Dios bendiga tu oración por nosotros. Esta séptima semana, me tocó el tema de sin Jesús todo está perdido. Padrísimo el tema. Te voy a dar 2 ejemplos que bien los reconoces o bien los recuerdas. En Juan 8:12 Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Te voy a contar una de las 2 historias que te dije. La primera, sobre un barco mediano, que navegaba en la noche en medio de una tormenta de mar, de esas que hemos visto en las películas. ¿Ya la tienes en tu mente? Bueno, a lo lejos, el capitán de este barco vio una luz. Inmediatamente el capitán de este barco mandó un mensaje diciendo: cambie su rumbo 10 grados hacia el sur. Hubo una respuesta a este mensaje, igual de manera rápida, donde decía: usted cambie su rumbo 10 grados hacia el norte. Impresionado el capitán del barco, sintiéndose extrañado por esa contestación, mandó un segundo mensaje, un poco más enojado y más insistente. Este segundo mensaje decía: yo soy el capitán del barco, cambie su rumbo 10 grados hacia el sur. A lo que hubo una segunda contestación, igual de fuerte: soy el marinero 3ª clase Escobar y estoy diciéndole que cambie usted su rumbo 10 grados hacia el norte. El capitán del barco, asombrado, sintiéndose enojado y desafiado, no dudó en enviar un tercer mensaje, infundiendo un poco de miedo, diciendo: estoy al mando de este buque de guerra, cambie su rumbo 10 grados hacia el sur. A lo que hubo una tercera contestación: y yo estoy al mando de este faro, cambie usted su rumbo 10 grados hacia el norte. La colisión con las rocas de este faro era inminente para el barco, así que no le quedó más a este capitán de este barco, enojado, frustrado y desafiado, que cambiar su rumbo, cambiar su dirección. La persona de Jesús en esta historia es como ese faro, inmovible. Nuestra vida, y más en estos tiempos, es como ese barco, en medio de la tormenta, navegando en una noche muy peligrosa. Entre más alejados sea nuestro destino, estamos en medio de mayor peligro. Así que obedece las reglas de navegación. Además de obedecer las reglas de navegación, necesitamos un buen trabajo en equipo, con el equipo que está en cabina. Obediencia a las reglas de navegación y hacer un buen trabajo en equipo. Esto nos va a dar como resultado mantener el equilibrio de nuestras embarcaciones en esta vida llamada mar, en medio de una tormenta a mitad de la noche.
¿De qué eres capaz sin Jesús? ¿De qué has sido capaz sin Jesús? ¿De seguir tus corazonadas? ¿De seguir tus instintos? ¿De seguir tus reglas? Una vez que nosotros seguimos nuestras corazonadas, nuestros instintos, imponemos nuestras reglas, sacamos una bandera blanca simulando paz, pero que tiene unas letras chiquitas que dicen, porque tengo la razón. No solo sacando esta bandera, la sacamos en son de paz, la sacamos con rudeza para imponerla, para imponer nuestras corazonadas, nuestros principios, algún criterio, alguna regla que nosotros nos inventamos. No sé si sepas la parábola que Jesús le dio a sus discípulos cuando hablaba sobre dos personas que construyeron que se les dio una instrucción para construir su casa. Dos personas recibieron la misma instrucción. Dos personas estaban en medio de las mismas circunstancias para construir sus casas. Una de ellas, insensata y terca, decidió seguir sus corazonadas, sus instintos, sus criterios, y decidió desobedecer las reglas y construyó su casa sobre la arena. Cuando llegó la primer tormenta, quizá como esta pandemia que estamos pasando, ¿qué crees que le pasó a su casa? Los cimientos se humedecieron, eran cimientos de arena, se humedecieron, las paredes colapsaron y el techo cayó. ¿Te imaginas? Dos personas con la instrucción, dos personas con la dirección para construir sus casas, para que tuvieran una simiente firme. Una de ellas, por desobediencia, por seguir sus impulsos, sus reglas, sus criterios, decidió construirla a su manera. Al final, los cimientos colapsaron y su casa cayó. Yo creo que nadie, ni tú ni yo, queremos edificar nuestra vida sobre una simiente tan frágil, tan débil, para afectar a nuestras familias, para ver nuestra casa colapsar. La diferencia que marca Jesús en tu vida quizá no sea de manera inmediata, pero quiero que sepas que sí afectará tu destino eterno. Muchos no han pensado, aún en medio de esta pandemia, del propósito que Dios tiene con cada uno y siguen viviendo de manera con sus corazonadas, sus criterios, sus principios, sus reglas, ondeando la bandera de porque tengo la razón. Detente hoy, por favor, te pido que te detengas hoy y que pienses en el rumbo de tu vida. Toma en cuenta las consecuencias que va a pasar tu familia, tu patrimonio y tú si haces caso omiso a este mensaje que Dios te envía. ¿De qué fue capaz este hombre que edificó su casa sobre la arena tan frágil? No solo perdió su patrimonio, muy probablemente el techo colapsó sobre su familia y también sobre él. Algunos han llamado o suavizan su terquedad y su desobediencia con el término tenacidad. Se creen tenaces por hacerlo a su manera, con sus reglas, a su tiempo. Pero esto no es más que terquedad y falta de obediencia y seguir las instrucciones. Imponen su voluntad, pero quiero que me digas, ¿quién de ellos, después de muerto, ha resucitado? En resumen, cuando tus planes son construidos con terquedad, con insensatez, con la bandera de porque tengo la razón y son mis principios y mi criterio, créeme que las paredes de tu casa, de tu vida van a colapsar y vas a afectar, a los que más quieres, a los que más según tú cuidas debajo de esa construcción con una simiente tan frágil y tan débil. ¿Recuerdas la historia del Titanic? Muchos vimos la película, esa película maravillosa, o muchos se saben la historia. El día de la inauguración de este barco lo hizo con un viaje dirigido por el experimentado, estudiado, admirado y respetado capitán Edward Smith. Como todos recuerdan, este barco chocó contra un iceberg porque los oficiales y el capitán que estaba al mando no obedeció las instrucciones y las alertas que se le enviaban por telégrafo del peligro que venía, de que chocarían contra un iceberg. Te das cuenta que el ser experimentado, estudiado, el ser quizá respetado por los grados de estudio que tengas,
los conocimientos que adquieres, no son nada cuando en tu corazón hay terquedad, necedad, insensatez, por querer imponer con rudeza tus principios, tus criterios, tus reglas, sabiendo que hay una sola verdad en el mundo. Y créeme, no es la tuya ni la mía. Aunque otras embarcaciones que también estaban navegando en el mar, no junto con el Titanic, al mismo tiempo que el Titanic, escucharon las advertencias y detuvieron su marcha, el transatlántico, este Titanic, este barco, no lo hizo y continuó con su navegación hasta que se hundió una fría noche de abril, 15 de abril de 1912. ¿Ves lo que puede pasar cuando una sola persona, y justo esa persona que está al frente del timón, que tiene la mayor autoridad en ese barco, en tu casa, decide ser insensato, necio, imponerse su voluntad? No solo se murió el capitán del barco, ¿a cuántas personas más se llevó por desobedecer las reglas de navegación y apoyarse en el equipo de su cabina? No solo te afectas tú, afectas todo lo que Dios te ha permitido tener, incluida tu familia. No sé si también recuerdes las famosas palabras que repitieron quienes lo construyeron. Supongo que quien fabricó y diseñó este barco, quien diseñó este barco, ingenieros con conocimientos experimentados, con grados de estudio en esos tiempos pues importantísimos para lograr la construcción de este barco y el diseño, dijeron unas palabras y declararon algo sobre este barco. Ellos dijeron claramente: este barco no lo hunde ni Dios. Y efectivamente, lo hundió un iceberg, creado por Dios, como toda la naturaleza, ¿no? Qué fácil es depender de nuestras capacidades, de nuestras corazonadas, de nuestros impulsos, de nuestras reglas, y hacer un lado a Dios, marginarlo, solo para cuestiones necesarias. Pero en sí, muchos dicen: yo tengo el control, yo sé lo que hago, déjame a mí. Muchos marginan a Dios. Déjame decirte que es un camino equivocado. Jesús lo dijo de la siguiente manera en Lucas: asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. ¿Te acuerdas que te lo dije la semana pasada? Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Como esa lámpara. Una lámpara hermosa por fuera, pero sin aceite, sin foco, con el foco fundido, que no sirve de nada. Las lámparas con suficiente aceite que alumbran son para ponerse en lo alto y para alumbrar a todos los demás. ¿Conducirías con las luces apagadas en una carretera bien llena de coches y súper, quizá pues peligrosa para andar en la noche? Yo creo que no. Yo creo que me vas a contestar que sí lo has hecho. A lo mejor en las épocas de la tenacidad nos atrevimos a manejar con las luces apagadas, ¿no? A cruzar la ciudad con las luces apagadas, retando a quizá alguna autoridad en vialidad o retando también a Dios, asegurándonos de que no nos iba a pasar nada. Bueno, quiero decirte que como tú sabes, en algunos países, en algunos lugares, es un delito manejar con las luces apagadas o con algún foco fundido de tu auto que no funcione. Quiero que me digas cuánto te cuesta un foquito de algún faro de tu coche que esté fundido. Te cuesta menos de la quinta parte de lo que es la multa por transitar con las luces o con ese foquito fundido. ¿Te das cuenta? Nos gusta sentirnos desafiados, como el capitán del barco que te conté. Desafiados. Nos gusta imponer nuestras reglas y creemos que nunca nos va a pasar nada. La regla está: cambia el fusible, cambia el foquito y muy probablemente no tengas ningún problema. Nos gusta sentirnos desafiados y hacer lo contrario, por desobediencia, por terquedad. Entonces, ¿por qué no aplicamos algo tan importante en nuestras vidas? Muchos piensan que es porque tenemos prisa, porque estoy muy ocupado, porque, he sido un poco descuidado. No, ponle el nombre correcto. Es desobediencia, es necedad, es terquedad.
por sentirte autosuficiente y porque no te gusta recibir instrucción. A todos aquellos que no les gusta tener jefes o que han dicho, no me gusta que nadie me diga cómo hacer las cosas, son a los que hoy más les cuesta someterse a la voluntad de Dios y son los que hoy están preguntando con frecuencia, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? ¿De qué crees que eres capaz sin Jesús? ¿De equivocarte? Y Él lo dijo de este modo, en Mateo 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos van a producir mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Notas el énfasis que Él hace? Que si estamos separados de Él no podemos hacer nada. ¿Sabes por qué lo dijo? Porque nos conoce, porque conoce tu corazón. Sí, imagínate, si es una locura desobedecer las reglas del mundo, las reglas de vialidad, las reglas de navegación, cuanto más insensato es desobedecer y desafiar a Dios y sus propósitos. Me encanta leer que muchos, no solo en mis redes sociales, escuchar a veces que gente como este capitán del Titanic, como en nuestros tiempos, ¿no? Gente con estudios importantes, que no es malo, con posgrados, que no es nada malo. Es malo cuando los separamos, imaginamos a Dios de ellos, porque la ciencia está sometida también a Dios. Dios no está peleado con la ciencia. Dios se usa de cualquier cosa y de cualquier persona, dice su palabra, de lo más vil y de lo más vergonzoso, para darse honra y gloria. No sé en qué momento la gente pensó que la ciencia está separada de Dios. Lo que está separado es hacer de la ciencia un ídolo y no poner a Dios en soberanía sobre la ciencia. Me encanta escuchar a estos científicos, investigadores, respetados, ¿no? Reconocidos, que hablan de Jesús como un líder que ya pasó, ¿no? Que murió por sus ideas, un líder religioso que enseñó sus ideales y punto. Pero se les olvida, el enemigo hace que olviden muy frecuentemente que este líder religioso dividió la era en dos y que ha estado antes de ti, que ha estado antes de mí y que muy probablemente, seguramente seguirá después de ti y de mí. Te pido a que recalcules el rumbo de tu vida por medio de la instrucción de Dios. También mucha gente recuerda a Jesús, lo recuerda, digo, porque no lo tienen de manera así presente, como alguien que era bueno, que era amoroso, ¿no? Pero no más. Quiero decirte que hay muchas personas hoy, líderes en el mundo, al frente de empresas importantísimas, no sé si sigan siendo importantes después de esta pandemia o si sigan de pie, que basaban su liderazgo en el liderazgo de Jesús, sin conocerlo a Él. Eso es legalidad. Y te lo repito, la legalidad sin amor dura nada en nuestros oídos y en nuestra cabeza. Cuando tú impones una ley, pero con amor, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, es una ley eterna, es una ley que convence, es una ley que da libertad. Y las reglas de Dios, las reglas de navegación que nos da Dios, son reglas que liberan. Los no de Dios liberan. Mucha gente cree que los no de Dios son ataduras, son aburridas, y créeme que no. Es como tú con tu hijo. Cuando tú le dices un no a tu hijo, no es porque lo quieres ver muerto, es porque lo quieres ver libre de cualquier peligro. Recuerda esa enseñanza. Los no de Dios te liberan de un porvenir peligroso, o de un accidente, o de una colisión contra unas piedras. Jesús es la luz que alumbra tu vida, es una luz eterna. Jesús no es pasajero, Jesús está para todos, está para ti, está para mí, está para todos. Y si lo crees, te invito a que repitas esta oración que está en 2 de Samuel 22. Oh Señor, tú eres mi lámpara. El Señor ilumina mi oscuridad. Te doy gracias porque nos hayas seguido hasta esta semana. Te pido que si no tienes la humildad para escuchar este mensaje, pidas a Dios por ella y permitas que Dios obre en tu corazón. Si has estado viviendo de manera muy natural, recibiendo lo que crees que tienes el derecho de recibir, empieces a vivir en lo sobrenatural, que es en el amor de Dios. Empieza a vivir de manera sobrenatural.
te apuesto que no vas a poder cerrar tu boca ante el testimonio que vas a dar. Esta es una muy buena oportunidad, esta pandemia, este encierro, esta cuarentena que ya pasaron de 40 días, es una muy buena oportunidad para ti, para tu casa, para tu familia, de edificar en un cimiento sólido, en un cimiento que es Dios, para que puedas dar testimonio de ello. Y yo te prometo, en el nombre de Jesús, que lo que ha de venir, no vas a poder dejar de contar con todo con el que te topes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé paz y que mantenga a tu familia en sanidad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Bye.